Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review full spoilers de Capitana Marvel. Si todavía no han visto la película, les recomiendo que pausen este video y vayan y vean el review sin spoilers para no arruinarles nada. Aquí vamos a entrar a profundidad a hablar de personajes, situaciones, cambios con respecto a los cómics, posibles relaciones al futuro con el universo cinemático de Marvel en general, las cosas que me gustaron, las cosas que no me gustaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no han visto la película, vayan al sin spoilers y vuelvan aquí después de haber visto la película para no arruinarse la experiencia. Entonces, antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, se suscriban, le den clic a la campanita para activar las notificaciones y lo compartan con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, en este video voy a hablar específicamente de la película como tal. Digamos que siento yo que la película, en medio de todo, es una película que es muy aislada, no tiene tantas relaciones como muchos quisiéramos de una manera u otra, aunque yo sabía que iba a suceder algo por el estilo, pero pensé que tal vez iba a tener un poco más de relaciones con respecto a lo que va a ser el futuro del universo cinemático de Marvel y las cosas que ya hemos visto hasta el momento y claramente con Endgame, pero no las tiene mucho. Es una película que es muy aislada en muchos sentidos, entonces me parece apropiado como que este video full spoilers sea hablando exclusivamente de la película. Por eso hablo de cambios con respecto al cómic, bueno, como de los personajes, las situaciones y todo esto. Y en un tercer video respecto a Capitana Marvel que estaré lanzando más tarde el día de hoy, voy a hablar específicamente de las relaciones que vemos aquí con el universo cinemático de Marvel y cómo puede entrar a jugar Capitana Marvel dentro del futuro de la fase 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para repetir un poco por si no han visto mi review sin spoilers, la película me gustó bastante más de lo que esperaba. Creo que no es una película perfecta para nada. Creo que está en el medio. La verdad creo que no es la mejor película de Marvel de lejos, pero tampoco está cerca de ser la peor película de Marvel. Creo que hay muchas cosas aquí que siento que en medio de todo estamos un poco mal acostumbrados, teniendo en cuenta que ya tenemos a unos personajes que son geniales y hemos visto a unos personajes que se han desarrollado a lo largo de 10 años y vemos de nuevo un inicio de un personaje totalmente nuevo, un personaje que para muchos es desconocido en muchos sentidos más allá del nombre, porque creo que para el público en general la Capitana Marvel o Carol Danvers como personaje, como Miss Marvel antes y bueno, como las cosas que han existido de la publicación de Capitana Marvel desde sus inicios, creo que es un personaje relativamente desconocido. Creo que se ha visto afectada la película por la campaña que se ha hecho, la campaña publicitaria. En medio de todo, creo que los trailers no lograron transmitir muchas cosas de la película. La gente estaba muy inquieta respecto a la actuación de Brie Larson, respecto a muchas cosas. Yo estaba inquieto con respecto, por ejemplo, a cosas de cinematografía o a otros asuntos que me parecía a mí que podían ser potencialmente problemáticos con respecto a la película. Después vinieron todas las controversias alrededor de los testimonios de Brie Larson, lo que ya dijo, como muchas personas, para ser muy honestos, simplemente lo malinterpretaron o simplemente tomaron partes de lo que ella dijo fuera de contexto para hacer esta campaña de desprestigio respecto a la película. Tenemos actualmente que incluso ahora que están saliendo las críticas sigue habiendo una campaña de desprestigio en cierto sentido y sigue habiendo es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo y es estas críticas positivas que aparecen respecto a la película. Muchas personas minimizan este tipo de críticas y simplemente dicen es que tú estás comprado, es que estás consiguiendo el VIP, bueno, un montón de cosas que para mí no tienen mucho sentido la gran mayoría de veces. Entonces tenemos que la película ha estado rodeada de un grupo grande de controversias que además empiezan a influir en lo que es la opinión general con respecto a la película. Esta es una película de un personaje nuevo que creo que si vemos realmente el historial del universo cinemático de Marvel con respecto a todos los personajes en general, no es tan bueno como en este momento nosotros pensamos que es. Y digamos que yo lo he hablado, por ejemplo, de Game of Thrones o de otras series.
Y es que son series que alcanzan un reconocimiento después de cierto tiempo. Game of Thrones desde su tercera temporada en adelante más o menos. O series como Breaking Bad que desde también más o menos desde su tercera temporada, de segunda incluso, alcanzan una popularidad, empiezan a subir en calidad, empiezan a gustarle a un montón de gente, empiezan a tener reconocimiento. Y entonces las personas empiezan a decir, es que esta serie siempre ha sido increíble, es que Game of Thrones es lo mejor, es que Breaking Bad es lo máximo, todas estas cosas, pero no, pero son cosas que están vistas desde el punto de vista de la actualidad. No tienen en cuenta la perspectiva, no tienen en cuenta la retrospectiva. Y si uno se devuelve, la primera temporada de Game of Thrones no es tan buena. La segunda temporada empieza a mejorar y desde la tercera temporada es que Game of Thrones empieza a ser mucho más el Game of Thrones que conocemos actualmente. Breaking Bad, la primera temporada no es mala, pero no es tan buena como el resto de la serie. Y creo que aquí sucede algo parecido, y es que estamos viendo 10 años de Marvel desde un punto de vista actual, en donde hemos tenido tres películas del Capitán América, tres películas de Iron Man, tres películas de Thor, tres películas de Avengers, vamos para la cuarta, hemos visto personajes nuevos como Black Panther, como Spider-Man, bueno, un montón de cosas en este universo que se ha venido integrando y se ha venido formando. Y en este momento es muy fácil decir, sí, es que los personajes son geniales, es que los personajes son increíbles, pero hay que ver en retrospectiva cómo funcionaron en sus inicios. Y es que realmente, aparte de Iron Man con Robert Downey Jr., ningún personaje en Marvel prácticamente ha podido encontrar el tono correcto o ha podido encontrar el tono del personaje que conocemos actualmente en su primera película y muchas veces ni siquiera en su segunda película, y estoy hablando especialmente de Thor. Más allá de si pensemos que es un buen desarrollo de personaje, más allá de si pensemos que el personaje actualmente es bueno o no, creo que desde Thor Ragnarok hemos encontrado realmente un tono consistente, por lo menos dentro de lo que es el personaje de Thor, desde su parte en comedia hasta su parte en las partes más serias en batalla, siendo el dios que es, bueno, como todas estas cosas. El Capitán América en el Capitán América, el primer Avenger, tampoco funcionó tan bien como funciona actualmente el Capitán América. O sea, realmente aparte de Robert Downey Jr., creo que prácticamente ningún otro personaje ha funcionado a la perfección o ha funcionado de la manera que funciona en la actualidad desde el comienzo. Los personajes que funcionan de una manera u otra mejor han estado rodeados de un ensamble muy grande. Entonces tenemos Ant-Man, que Ant-Man estaba rodeado de otro montón de personajes y por eso funcionó tan bien desde el comienzo. Tenemos un Spider-Man que es un Spider-Man que incluso para muchos no está funcionando todavía, pero es un Spider-Man que tiene toda una historia de películas detrás de un montón de cosas, que llega de nuevo a Marvel, a casa y bueno, y todas estas cosas que conocemos con Spider-Man, y por eso funciona de la manera que funciona en este momento. Pero por ejemplo, vamos a ver Black Panther. Black Panther, más allá de todas las alabanzas que pueda tener la película, yo lo dije en el momento en el que dije la crítica, y si quieren vayan y vean la crítica de Black Panther si es que no me creen, pero yo dije que la peor parte de la película o la parte más débil de toda la película de Black Panther es Black Panther, es T'Challa. Me parece que lograr el tono correcto del personaje principal es una tarea muy, muy, muy complicada. Entonces aquí me parece que Brie Larson y Carol Danvers, la Capitana Marvel, sufre de lo mismo en muchos sentidos. Entonces tenemos una actriz que viene desde un entorno totalmente diferente, desde un entorno muy dramático. Es una actriz que es de categoría de Oscar y se ganó su Oscar a Mejor Actriz por una película absolutamente dramática como lo fue The Room, y viene aquí a entrar a otro entorno totalmente diferente, otro tono totalmente diferente, en donde creo yo que inicialmente la están obligando de una manera u otra a ella a hacer cosas con el personaje que ya no necesariamente haría. Entonces cuando comienza la película, cuando comenzamos con esta Carol Danvers, es un personaje que es un poco pedante en muchos sentidos. Digamos que el hecho de que ella es un personaje que tiene mucha confianza es claro desde el comienzo y se mantiene a lo largo de toda la película, pero me parece que eso tiene puntos positivos y puntos negativos. Como puntos negativos me parece que es un personaje que en medio de toda esa confianza lo que están tratando de hacer es generar una contraparte femenina en cierto sentido a un Robert Downey Jr., a este personaje que siempre tiene una respuesta, que siempre tiene la razón, que siempre confía en sí mismo, que siempre hace todo este tipo de cosas,
Pero Brie Larson no es Robert Downey Jr. y de hecho nadie es Robert Downey Jr. porque Robert Downey Jr. es único. Lo que él ha hecho con Tony Stark, con el personaje de Iron Man, es algo que es absolutamente irrepetible, pero creo yo que a nivel de estudio y a nivel de muchas cosas en general están tratando de encontrar reemplazos a los personajes que conocemos hasta este momento, porque así como lo dije en mi review sin spoilers, tenemos una historia completa que está llegando a su culminación con Avengers Endgame, en donde no vamos a volver a ver a muchos personajes o muchos personajes van a salir por un tiempo de lo que conocemos como el universo cinemático de Marvel. Probablemente ya no vamos a ver nunca más o no vamos a ver mucho a Robert Downey Jr. como Tony Stark, al Capitán América, a Thor y algunos de los otros, pero digamos que esa podría venir siendo como la trilogía importante de lo que es Marvel en este momento. Entonces siento yo que de una manera u otra están tratando de encontrar esos personajes que pueden generar esos reemplazos a esos personajes muy importantes que pueden suplir la labor que cumplen ellos dentro del equipo de los Avengers. Entonces teníamos a un T'Challa, a un Black Panther que nos lo empiezan también a poner como una especie de líder en muchos sentidos, pero yo creo que en ese sentido es mucho más equivalente a lo que podría venir siendo un Thor, creería yo, como porque Wakanda es lo suficientemente diferente como para ser un universo diferente como lo es Asgard. Entonces, no sé, siento yo que están tratando aquí de hacer a la Capitana Marvel la nueva líder de una manera u otra y creo que ese aspecto de la confianza es como uno de sus claves en donde claro, ella siempre tiene respuestas y todo esto, pero no funciona siempre de la mejor manera. Me parece que el humor no funciona tan bien y es a medida que avanza la película y le dan más oportunidad a Brie Larson de hacer el personaje suyo, de ser un poco más dramática, le dan más fuerza emocionalmente al personaje, me parece que es donde empieza a funcionar mejor y de ahí en adelante es que tenemos espacio para avanzar. Me gustaría mucho ver una segunda película de Capitana Marvel porque creo que en Endgame no vamos a ver mucho espacio en el que ella puede desarrollarse o en el que ella pueda mostrarse como personaje, a pesar de que ya sabemos que va a aparecer, creería yo que desde un inicio, o sea, desde un buen inicio de la película, por la escena post créditos que vimos aquí, en donde sabemos que ella ya está apareciendo y intuimos que eso es muy cercano al final al final de Infinity War. Pero no, esta es una película de ensamble en donde los personajes tienen muy poco tiempo en pantalla comparado con lo que es una película individual. Entonces creo que de ahí en adelante es que vamos a poder ver el desarrollo de una Carol Danvers y bueno, como de estas cosas. ¿Qué me gusta de ese lado de la confianza? Me gusta por un lado que no duda, es un personaje que no duda, pero creo yo que también ahí entra un poco toda esta controversia del feminismo y es hasta qué punto quieren lograr un personaje femenino fuerte, real, o quieren forzar un personaje femenino fuerte. Y me parece que la película tiene de las dos cosas. La película tiene aspectos en donde yo la veía y decía como, ok, este es un personaje femenino muy fuerte por como es naturalmente, por la naturaleza de lo que es una chica que siempre ha estado peleando, que nunca se ha rendido, que siempre ha estado luchando contra un sistema en el que la figura masculina es la privilegiada, en donde su hermano podía conducir, pero ella no, en donde podía estar, podía entrar a hacer entrenamiento militar, pero no podía ser piloto, donde podía ser piloto, pero solamente podía ser piloto de aviones de prueba, porque no podía estar en batalla, porque no podía estar en la fuerza armada real, como por decirlo de alguna manera, y en ese sentido hay muchas mujeres que creo que se identifican con eso, hay muchas mujeres que incursionan en muchas carreras o en muchos medios que son predominantemente masculinos y tienen que hacer este tipo de luchas todos los días, tienen que probarse no solamente a sí mismas, sino tienen que probarle al resto del mundo cosas que no tendrían por qué probarle y cosas que hacen que las respeten de una manera u otra, tienen que ganarse su respeto a pulso, tienen que hacer muchas cosas. Entonces digamos que en ese sentido me parece bien, pero por otro lado me parece que también hay un exceso de confianza constante que hace que el personaje no sea identificable.
Vuelvo a Robert Downey Jr. y vuelvo a otros personajes. Son personajes que tienen confianza. Robert Downey Jr. siempre cree tener la solución. Bueno, Tony Stark siempre tiene una solución, siempre tiene una respuesta, pero lo que hace tan genial a Tony Stark es que al mismo tiempo es súper vulnerable y puede ser súper vulnerable y puede llegar a dudar, puede llegar a equivocarse, puede llegar a hacer un montón de cosas que hace que uno se identifique con el personaje como tal. Aquí me parece que en medio de querer generar un personaje fuerte, la hicieron demasiado fuerte. Es muy, muy, muy poderosa. Es muy overpowered. Esa batalla al final, por más genial visualmente que sea, no tiene absolutamente ninguna significancia. No tiene ningún significado porque es que ella es demasiado fuerte. Detiene los misiles, destruye dos naves, hace que Ronan se vaya sin siquiera sudar un poquito. Es demasiado poderosa, no tiene oposición y un personaje es solamente tan interesante como su oposición. Eso es, digamos que en ese sentido me parece que rompe un poco la fórmula de Marvel de tener siempre en todas las películas una contraparte de villano que sea el mismo personaje pero malo. Entonces Iron Man 1 tenemos a Iron Man y un Iron Man malo. En Ant-Man tenemos a Ant-Man y tenemos a Yellow Jacket que es un Ant-Man malo. Entonces tenemos esa constante dinámica dentro de todas las películas de Marvel hasta el momento. Aquí lo rompen un poco, pero lo rompen de una manera no tan positiva porque no hay apuestas, no hay nada. La batalla final es simplemente una cosa que se ve visualmente genial, pero no hay ningún riesgo en ningún momento de que ella pierda, no hay ningún riesgo en ningún momento de que uno de sus compañeros muera o algo por el estilo. O sea, la única más o menos es Talos cuando le disparan cuando se está cerrando la nave, pero más allá de eso no hay apuestas reales porque la hicieron demasiado poderosa y al mismo tiempo también hicieron que ella controlara sus poderes de una manera demasiado rápida. Ella estaba así y de un momento a otro está con la inteligencia suprema y dice como, ok, entonces, ¿qué pasa si me quito? Si he estado peleando con el brazo atado a la espalda, ¿qué pasa si me libero? Y entonces se quita el inhibidor y pum, ya, de repente supernova, de repente tiene todos los poderes, de repente puede hacerlo todo sin ninguna curva de aprendizaje, sin ningún nada. Entonces me parece que en ese sentido sí se ve un poco, no sé, un poco afectada la película con respecto a esas ganas que tienen ellos de hacer personajes femeninos tan fuertes. Y me parece que en ese sentido, por ejemplo, la Shanna Lynch como María Rambeau funciona mucho mejor que Brie Larson en muchos sentidos. El personaje de María Rambeau fue una grata sorpresa para mí y también el personaje de Mónica Rambeau me parece que fue muy carismática la relación de ella hacia Carol, o sea, como esta admiración que tenía por su tía, como todas estas cosas, que pone un precedente muy interesante para lo que puede ser el futuro de una Mónica Rambeau dentro de la historia de Capitana Marvel, cuando han pasado 30 años casi desde el momento en el que ella dejó la Tierra al final de esta película para buscar el hogar de los Skrull. Entonces, Mónica Rambeau, para los que no sepan mucho de los cómics, es otro personaje que también tiene poderes y de hecho ella ha sido Capitana Marvel también. Antes incluso que Carol Danvers. Carol Danvers antes era Miss Marvel, luego se convirtió en Binaria, bueno, en otras cosas, pero Mónica Rambeau también ha tenido los poderes de Capitana Marvel, ha sido Capitana Marvel y de hecho ha sido un personaje que para muchos es más importante y es mejor que la misma Carol Danvers porque Mónica Rambeau llegó a ser la líder de los Avengers en algún momento. Entonces va a ser una figura importante e interesante ver en un Capitana Marvel 2 cómo se reencuentra con esta Mónica Rambeau, que además vemos que es esta niña que tiene todas estas motivaciones, esta niña curiosa que quiere hacer un montón de cosas. Entonces eso me pareció bien interesante por el lado de sus personajes y me parece que aquí lo que eleva la película en términos generales, porque he hablado ya de todas esas falencias que hay con respecto al personaje de Brie Larson y el personaje principal,
son los personajes secundarios, personajes como Nick Fury de Samuel L. Jackson. Me parece que hace un gran trabajo y se nos presenta una faceta bien interesante de lo que es este Nick Fury, porque hasta el momento lo hemos conocido como este tipo que siempre está en control, que siempre tiene planes, que siempre tiene algo escondido, siempre tiene un as bajo la manga, el jefe supremo de SHIELD, este tipo que lo hace todo y lo sabe todo. Pero aquí nos muestran el inicio de ese Nick Fury. Un Nick Fury que está un poco desmotivado, que lleva 6 años trabajando en un escritorio después de haber ido a la guerra, después de haber sido espía, tratando ahora sentado en un escritorio de buscar cuál va a ser la próxima amenaza grande que puede enfrentar probablemente Estados Unidos, aunque aquí se va a dar cuenta de que la humanidad en general, o sea, se va a dar cuenta de cuáles son las apuestas generales de todo este juego, pero tenemos a un Nick Fury un poco desmotivado que se encuentra con esta nueva misión, ve a un alienígena, se da cuenta de este montón de cosas y nos pone los primeros pasos para que lleguemos a ver a ese Nick Fury que conocemos hasta este momento. O sea, entre esos 20 años que van a pasar entre el final de esta película y el comienzo de Iron Man 1, es que Nick Fury se va a desarrollar a sí mismo, va a empezar a buscar todas estas otras cosas. De hecho, aquí vemos cómo inicia la iniciativa de Avengers, como él crea esta idea de encontrar a los héroes que puedan salvar a la humanidad y que puedan pelear esas peleas que los humanos normalmente no pueden. Entonces digamos que ahí es otra cosa que me parece como un poco excesiva, no sé, como que ya me pareció un poco forzado el hecho de que le hubiera puesto iniciativa Avengers por el apodo de Carol Danvers dentro de la Fuerza Aérea. Entonces tenemos, por ejemplo, en los trailers veíamos el de Mónica Photon Rambeau, que Photon viene a ser el nombre que adopta Mónica Rambeau después en los cómics, después de ser Capitana Marvel, ella se convierte en Photon. Pero aquí vemos que el de Carol Danvers era Carol Avenger Danvers y Fury está viendo la foto y lo ve y le pone así a la iniciativa Avengers, que antes era The Protectors Initiative, bueno, como todas estas cosas. Entonces, como que ahí me pareció un poco forzado, pero lo que es Nick Fury, todo lo que pasa con Gus, el gato, la relación de él con el gato, de verdad es súper gracioso. Me parece que el humor en ese sentido y la parte graciosa de la película es llevada totalmente por Nick Fury y por Samuel L. Jackson. Entonces me parece que ahí es donde brilla. Bueno, personajes como Jude Law, como John Rock, me parece que él hizo su trabajo y ya, digamos que existía toda esta duda con respecto a si John Rock era simplemente como un redireccionamiento, como si quisieran que viéramos para un lado, pero en realidad siempre fue Marvel y nos íbamos a dar cuenta cuando comenzara la película. Yo tenía esa teoría, por ejemplo, pero pues aquí claramente hicieron un cambio total a lo que fue Marvel, hicieron unos cambios importantes con respecto al personaje y aquí él es John Rock. Me pareció, no sé, este fue uno de los puntos que no me gustó tanto de la película y es esa relación que él tenía con Beers, con Carol, y era como este maestro pero al mismo tiempo queriendo manipularla, pero al final con esta cosa como de no quiero pelear pero sí quiero pelear. Bueno, no sé, como que hizo el trabajo que tenía que hacer, pero en ese sentido toda la parte de los Kree, todos los personajes Kree me parece que fueron muy desperdiciados. Personajes como Minerva, que Minerva es muy importante después dentro de la mitología de Capitán Marvel, me parece aquí que simplemente, o sea, no le dieron nada a la actriz para hacer con Minerva y fue simplemente como poner una semilla. De hecho vimos cómo explotaron su nave, pero todavía existe la posibilidad de que ya haya escapado antes de la explosión y que nos estén poniendo la semilla para un villano más grande dentro de la historia futura de Capitana Marvel. Pero de resto todos los otros personajes fueron personajes que estuvieron ahí simplemente para llenar pantalla, porque más allá de eso no hicieron mucho sino dejarse patear por Carol al final, pelear contra ella y ver cómo los vencía a todos de maneras diferentes para empezar a mostrarnos cuán poderosa era ella y cuán invencible era ella. Y es que ni siquiera le sacaron sangre un poquitico al final en la batalla. Entonces, bueno. Y por otro lado tenemos a Ben Mendelsohn como tal. O sea, esa fue la sorpresa más grande para mí. Digamos que Ben Mendelsohn es un actor que no sé, tengo opiniones muy mixtas con respecto a él, porque me parece que en términos generales es un actor que siempre hace lo mismo, que en las dos películas que lo he visto, porque realmente no recuerdo haber visto a Ben Mendelsohn en más películas, que fue como
Orson Krennic en Rogue One y como Nolan Sorrento en Ready Player One, me parece que estaba interpretando realmente una variación muy pequeña del mismo personaje. Este tipo que quiere ser carismático, que quiere subir en rangos, que quiere hacer un montón de cosas, pero que es el villano, pero quieren plantearnos a un villano que puede de una manera u otra ser carismático y llamar la atención, pero no, como que no lo logra finalmente. Me parece aquí que al cambiar las cosas, cuando hacen ese giro, que ese fue el giro que realmente me sorprendió más. O sea, hubo dos cosas aquí que me sorprendieron y fue el hecho de lo que hicieron con Marvel, porque yo no, o sea, como apenas escuché que la doctora se llamaba Wendy Lawson, fue como, ok, eso puede ser una gran referencia al cómic, porque en el cómic Marvel, que es el Kree, cuando llega a la Tierra, toma la identidad de Walter Lawson, que es un doctor también, es un profesor, bueno, es como una especie de físico, bueno, como un científico. Entonces yo estaba pensando como eso puede ser una gran referencia, o lo van a hacer, o van a cambiar a Marvel de sexo, van a volverlo una mujer y van a reinterpretar la historia de Marvel. Entonces desde ahí, esa fue una de las sorpresas, pero no fue la gran sorpresa. La gran sorpresa realmente fue el giro que hicieron con los Skrull. Y ahí voy a pasar al último punto, que es el cambio los cambios con respecto al cómic. Y es que tenemos que este es uno de los puntos que más me gusta de la película, pero al mismo tiempo es un punto que no me gusta a futuro. Me siento dividido con respecto a eso. Y es que en los cómics tenemos esto que es la guerra entre los Kree y los Skrull, los dos imperios grandísimos, en donde los Skrull, así como nos los pintan al comienzo de esta película, lo que hacen es que con su habilidad de cambiar de apariencias se integran y se infiltran dentro de sociedades de diferentes mundos para luego conquistarlos desde adentro. Se convierten en figuras políticas importantes, en cosas así. Entonces dentro de lo que son los cómics hay una saga que es súper importante, que es Secret Invasion. Entonces, en uno de estos enfrentamientos grandes entre todos los superhéroes tipo Civil War, están enfrentándose y alguien mata a Elektra. Y Elektra cae al suelo, se muere y se convierte en un bicho verde, se convierte en un Skrull. Entonces eso nos pone el inicio para la invasión secreta, y es una saga en donde no se sabe quiénes son Skrull. Se descubre que hay Skrull en el gobierno, que varios superhéroes probablemente son Skrulls. Entonces es una cosa de la incertidumbre de puede que uno de los personajes que hayamos visto desde hace mucho tiempo, que conozcamos hasta este punto, con el que nos hayamos encariñado, sea un Skrull, haya sido un impostor todo este tiempo. Eso pasa en los cómics y yo pensé que eso iba a ser lo que nos iban a plantear acá, que la fase 4 iba a ser una invasión secreta. Porque tenemos este final de la fase con Avengers Endgame, en donde tenemos este encuentro final contra un enemigo que se nos ha venido planteando los últimos 10 años. Todo ha estado construyéndose alrededor y hacia ese enfrentamiento contra Thanos. Las gemas del infinito, la mitad de la humanidad desaparecida. Esta va a ser la resolución a todo eso. Pero ¿y después qué? ¿Qué podemos hacer que sea más grande o que tenga unas apuestas más grandes que Thanos? Hay pocas cosas que pueden ser así, y creo que realmente la solución está al contrario. La solución no es irse hacia afuera más grande, sino irse hacia adentro más pequeño. Cosas que realmente, así como una Civil War, afecten emocionalmente a los personajes, afecten las dinámicas. Y una Secret Invasion para mí era eso perfecto. Era esa dinámica que iba a permitir que se dudara de los personajes que conociéramos hasta este momento, que se rompieran relaciones de maneras dolorosas, bueno, como todas estas cosas. Pero aquí, con el cambio que hicieron, nos lo descartan totalmente, porque aquí el giro interesante es que los Skrull no son malos. Los Skrull de hecho están huyendo del Imperio Kree porque estuvieron en su contra, y los Kree no fueron capaces de aceptar que había un pueblo que fuera en contra de ellos y los está exterminando totalmente. No son un imperio, no son un ejército grandísimo, hay Skrulls
refugiados, escondidos por toda la galaxia con miedo a que los Kree los destruyan. Entonces digamos que volviendo un poco al punto de Ben Mendelsohn, ese personaje que él siempre hace, porque me parece a mí que Talos aquí es realmente la misma, es el mismo Orson Krennic y es el mismo Nolan Sorrento, ligeramente modificados, pero al cambiarlo, al subirle el switch de malo a bueno, logra que funcione. Aquí ese carisma que Ben Mendelsohn quiere imprimirle a sus personajes siempre, esa cosa que quieren hacer de que sea un personaje que sea más carismático, que sea más identificable, aquí lo logran cuando el personaje es bueno, y en ese sentido Talos y Ben Mendelsohn me parece que es como la gran sorpresa de toda la película. Pero entonces tenemos eso, los Skrulls son buenos y Marvel lo que estaba haciendo era ayudarlos a ellos, era tratar de terminar la guerra. Ya no estaba ya no estaba del lado de los Kree, sino que quería también terminar con toda esta cosa, que es muy congruente con lo que sucede en los cómics. En los cómics, Marvel se convierte en el Dr. Walter Lawson aquí en la Tierra para vigilar a los humanos. Después de que pasan ciertas cosas, los Kree quieren saber si el desarrollo tecnológico y el desarrollo atómico que están generando los humanos en ese momento, que eran como los 70s más o menos, era una amenaza significativa para el futuro del Imperio Kree. Si los humanos tenían que ser destruidos, o si podían dejarlos simplemente aislados, o si había que conquistarlos, bueno, como todas estas cosas. Entonces Marvel llega inicialmente siendo como una especie de antagonista, y mientras está aquí en la Tierra va encariñándose con las personas que ve alrededor, con los humanos, va dándose cuenta de la naturaleza de los humanos, el potencial que tienen, todas estas cosas, y decide irse en contra del Imperio Kree, ir en contra de la voluntad de la inteligencia suprema. John Rock ahí es como el comandante de él, que es un rival que él tiene, que siempre está tratando de ponerlo en problemas, pero finalmente Marvel termina siendo determinado como un enemigo del Imperio Kree, un traidor del Imperio Kree, y él se convierte de una manera u otra como en un héroe de la Tierra, como en un salvador de la Tierra de una manera u otra. Y creo que aquí logran tomar todos esos aspectos básicos de Marvel y ponerlos dentro de este nuevo personaje, dentro de esta personaje que es Wendy Lawson, esta doctora que tiene en esencia el mismo origen. Ella, quién sabe por qué llega aquí, pero probablemente llega con esta misión de la guerra de los Skrull, llega a mirar un montón de cosas y se da cuenta de que las cosas no son blanco y negro, de que no todo es como lo dice la inteligencia suprema de los Kree. Tal vez no está del lado bueno de la guerra, bueno, como todo esto, y empieza a generar todas estas tecnologías para ayudarle a los Skrull a encontrar un hogar y ayudar a terminar la guerra. Y digamos que ahí es donde me parece a mí que es interesante, y volvemos al punto del feminismo. Me parece aquí que están de nuevo tratando de forzar un poco, o sea, me parece que funciona, pero al mismo tiempo veo porque puede ser o sea, veo la parte en la que fuerzan a este personaje masculino que conocíamos desde el comienzo a volverlo femenino solamente para presentarnos a otro personaje femenino fuerte, a otro personaje que tuvo la valentía de ir contra un imperio, que tuvo la valentía de aliarse con sus enemigos, de hacer todas estas cosas, solamente para presentarnos otro personaje fuerte y un personaje femenino fuerte que sirviera de referencia y de admiración para Carol. Entonces, no sé, me parece que la película tiene cosas muy interesantes, y de nuevo, siendo la primera película, creo que tenemos que juzgarla como tal. Creo que tenemos que volver a todas las primeras películas de todos los otros superhéroes, ver lo que no funcionaba tampoco en ellos, ver cómo después de cierto tiempo de desarrollo, después de trabajo, fue que se lograron las versiones actuales que conocemos de todos estos héroes. Y en ese sentido me parece que este comienzo de la Capitana Marvel es un comienzo interesante, en donde vemos a un personaje que yo quiero seguir viendo, quiero ver cómo avanza esta Carol Danvers, que además es muchísimo más identificable y es muchísimo más carismática que la de los cómics. Entonces, en términos generales, el balance para mí es mucho más positivo que negativo, y quiero ver esto al ver esa escena post créditos donde ella aparece con él. O sea, quiero saber cómo va a entrar a jugar Capitana Marvel dentro de lo que va a ser Endgame y de aquí a futuro. Pero bueno, con respecto a todas esas teorías y esas relaciones, esperen el video que va a venir más tarde aquí en el canal sobre
esas relaciones con el resto del universo cinemático de Marvel. Por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto en este review full spoilers de la película. Por favor, dejen abajo todos sus comentarios, qué les gustó a ustedes, qué no les gustó, qué les parece que funcionó, qué les parece que no funcionó, con qué concuerdan conmigo y en qué no están de acuerdo. Por favor, dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que quieren que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita que no al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram en @no sabemos nada de y en Vero me encuentran como No Sabemos Nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.